Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Ordes. Hoy toca el análisis de Carbon Intense Eau de Toilette. Pues nada, voy a aplicármela, voy a darme una atomización solamente en la muñeca. Es que hoy tengo que grabar otro vídeo más y si no me voy a volver así como muy loco con los aromas y por lo menos me limpio solamente la muñeca y no tengo que pegarme una ducha completa. Es que hay que decir la verdad. El vaporizador no me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho. Bueno, esto vaporiza tal que así, pero en la aproximación lo vais a ver bien. Así que vamos a ello, que es la aproximación. Carbon Intense Eau de Toilette 50 ml, 1.66 onzas. Le damos la vuelta y que está elaborado por Carbon Parfums en Francia, por supuesto. Pues en la zona inferior ya estáis viendo aquí que lleva el alarmado y la composición química. Bueno, pues vamos a lo que vamos, que la botella es exactamente igual que la que ya presenté hace unos días. Y pues nada, es un concepto de botella al uso, sin más historias, y aquí aparece el nuevo concepto, que aquí sí que tenemos un esmaltado del vidrio en color blanco. La anterior era en negro, la LOM, y esta, que es la Intense, va en blanco. La botella, que es auténticamente una monería, porque es que lo es, y el tapón, que tiene prestancia, tiene peso, arriba lleva el logotipo de Carbon, ya lo estáis viendo. Y el vaporizador, porque tampoco hay que darle muchas más vueltas, ya estoy viendo que lo que es el perfume tiene una tonalidad amarillenta. Y vamos a vaporizar, que lo que toca es vaporizar. Pues venga, vamos a darle 1, 2 y 3, largo y así un poco... Ahí, a mí me gustaría ver otra vez. Venga, 1, 2, me gustaría más en nebulosa, sale demasiado, sale con mucha fuerza, pero no sale tan en nebulosa como a mí me gusta. Pero bueno, que está bien, es correcto. Y tras la aplicación de esta Carbon Agua Intensa y la aproximación, lo que toca son las notas de salida, corazón y fondo. Así que vamos a ello. Año 2016 y Jerome Di Marino y el señor Paquito Tecruge, es decir, Francis Kurkdjian, que no se diga que no lo sé decir, que sí, pero es que yo le llamo Paquito, es mi Paquito. Y con mi Paquito que no se meta nadie, salvo yo, que le saco los ojos. Bueno, que bromas aparte, voy a lo que voy, que sigo con las notas de esta agua intensa de Carbon. En la salida vamos a tener menta, limón y pomelo, con un corazón de jengibre, lavanda y abedul, y creo que cardamomo, y con un fondo de ámbar y cedro. Y sí, efectivamente, esta la recomiendo por encima de la anterior Carbon. A muerte. A muerte, porque esta sí que la encuentro realmente bien hecha, no tan floral ni nada de eso, pero quiero centrarme en esta porque es que de verdad es que merece la pena. Está muy bien hecha. Esta sí. La otra me chirría demasiado, pero esta, ole ahí, ole, 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 que está muy bien, de verdad. Notas de salida que se notan cítricas, que se notan frescas, chispeantes, con vida. También tengo que decir una cosa. No le hace honor al nombre de agua intensa. La otra es mucho más potente, pero también tengo que decir que me gusta bastante menos que esta que sí que me gusta. Si es que no me la voy a echar porque tengo que grabar otro vídeo. Pero es que, de verdad, que es un caballo ganador 100% para un tío. La nota de menta, ole ahí, se nota ligeramente floral, pero es un encanto. Aquí sí que tienes notas balsámicas, notas que sientes que realmente son masculinas, unos cítricos que te hacen perder la cabeza. Muy bien hecha, sí señor. Vamos y seguimos con lo que seguimos. Y lo que seguimos es la proximidad, la lejanía y todo esto. Es teleproyección durante media horita a 2 metros, que luego se retrae y que se van a quedar en 8 horitas ahí zumbando en la proximidad, pero están todo el tiempo. Visten al tío, lo dejan ahí bien plantificado. Es que está muy bien. Además tiene trazas juveniles, se lo puede poner quien le venga en gana, versátil que te mueres. Quizás no sea tan nocturna como la otra. La otra es más... puedo ponérmela por la noche. Esta es más para el día. Es más para el día. Es que de verdad es apasionante poder sentir algo que realmente está muy dentro de mis gustos personales y que sé que es un caballo ganador.
es que te lo vas a aplicar y vas a tener teleproyección durante 2 horas, media horita, 2 metros, que está fenomenal, y que luego en el secado pues se va retrayendo, se queda en distancia corta perfectamente y te da durante todo el día la cara. Que luego necesitas refrescarte, mejor, porque es un gustazo refrescar. No te empalaga, no te empacha, no es algo que te aturulle a nivel olfativo. Te la vistes, sabes que la llevas, ella sabe que está contigo, pero es agradable, es un encanto. Y así se tienen que hacer las cosas. Así, no densidades mal estructuradas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En la salida ya sabemos lo que tenemos, si tenemos cítricos y es lo que hay. En el corazón pues tenemos el cardamomo, el abedul, la lavanda perfecta, porque además yo sabéis que no soy muy lavandero y tengo que reconocer que aquí la lavanda está suavita, pero está más fuerte en cardamomo y en abedul, que es un gustazo, un gustazo. Qué sensación más chula de poder sentir el abedul. Qué chulada, de verdad. Esta fragancia sí que es una chulada. Una chulada que además aprovechar las ofertas porque no sale mal de precio. Lo que dije en el vídeo anterior, la firma la casca bastante cara. Pero si miráis ofertas, la podéis encontrar muy bien, pues unos 20-30 euros, que está fenomenal y que rinde un montón, merece muchísimo la pena. Voy a mirar los mililitros porque aquí en la botella no pone nada y quiero deciros, pues tantos mililitros exactamente qué es lo que lleva, porque yo creo que además esta debe de andar por unos 75, creo, voy a mirar. Pues no son 75, son 50 mililitros, es que la cabeza me falla, pero claro, es una botella de tamaño medio y digo, pues esto son unos 75, pues no, son 50, la botella estupenda, vuelvo a decir, la calidad de la botella es fenomenal, el tapón estupendo, el vaporizador es mejorable, pero el conjunto es muy guapo. Pues sí, en las notas de corazón se siente masculinidad, se siente resina, se siente balsámica, se siente especiada, y es como debe de ser. No es old school, no, es un concepto moderno, es un concepto actual, no tiene nada que ver, o sea, de verdad, muy bien hecho aquí por estas dos narices. Ole ahí mi Paquito, ole ahí Di Marco, me parece que es Di Marco, si me equivoco lo siento, pero no lo voy a repetir, porque han estado realmente acertados. Aquí sí que han tirado la casa por la ventana. Ole, 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 no me voy a cansar. Y ya en el secado sí que vamos a tener esas notas de cedro y de ámbar. Vuelvo a repetir, un ámbar que no es un ámbar mineral, es un ámbar que es completamente herbal, con pachuli, con un ligero toque de vainilla. Casi imperceptible. Es un amor. Es un amor que además se siente masculino, que seca y vas notando zonas y puntos balsámico-herbales. Claro, si es que no puede ser de otra manera. Es que es como debe de ser. Y la sensación cítrica no se pierde. Es una sensación cítrica que está desde el principio hasta el final. Está muy bien sustentada porque además los árboles y maderas que han empleado tienen dejes cítricos. Los aceites esenciales que han usado tienen dejes cítricos. La composición química que han usado tiene mucho deje cítrico, con lo cual sustentan y dan muchísimo soporte para que esos cítricos aguanten perfectamente, o esa sensación cítrica, mejor dicho, aguante perfectamente durante toda la vida del perfume en piel, porque ya sabemos que si cae en ropa, esto te aguanta la eternidad. Un aroma y un concepto muy actual. Es así. Además es que es un gusto, es un deleite y es un placer. Se puede sentir hasta incluso verano. Es que la sientes como muy fresca, muy de verano. Pero en invierno te viste un montón y da mucha prestancia. Te da empaque cítrico. Empaque cítrico amaderado herbal. Es que es así. Te llena. Es una fragancia que te llena. No es como la otra que es complicada sentir esos matices que te llevan como a casi ningún lado. Aquí no. Aquí tenemos una sensación y una estructura que está muy bien pensada, que está muy bien organizada y que si empieza en A termina en B, pero sabes que te lleva a un camino fijo, que no empieza a tirar por vertientes que dices, ¿esto qué es? Me chirría demasiado. No, aquí tenemos algo completamente estructurado y encaminado sobre todo, es que lo tengo muy claro, a las mañanas. A tope. Y con cierta densidad, porque tiene empaque,
es una fragancia que puedes sentir muy cítrica y tal, pero como está sustentada por resinas y tonos balsámicos, sin ser old school ni muchísimo menos, porque es una fragancia que va muy refinada, es una fragancia sutil, pero que es sutil con empaque. Vuelvo a repetirme. Señoras, señores, que no le voy a hacer más la rosca a esta Carbon Agua Intensa, que merece la pena a full y que os recomiendo a muerte. La blanca sí, la negra yo me lo pensaría 2 veces y recomendaría sobre todo que la testaseis antes de probarla. Con esto yo termino el ciclo Carbon, me hice con las 2 y esta desde luego a muerte, pero vamos, para mis chicos del canal que yo sé que son amantes de lo mismo que a mí me puede llegar a gustar, sin ningún tipo de complejo. La otra vamos a pensárnoslo 2 veces antes de usarla, pero esta Agua Intensa del tirón. Y señoras, señores, que me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. De todas formas, también ya sabéis que visitar mi página web, www.javierorgaz.es, que podéis visitarme en PixMe Channel, que es mi canal secundario, y que, además, en el mes de octubre tendréis mi libro de perfumería, donde voy a explicar en muy breve, pues yo he escrito más de 300 páginas. Así que no sé al final en qué se quedará todo una vez que esté maquetado, pero que ahí estará mi libro dándolo todo, con toda mi sapiencia para todos vosotros y vosotras, para que lo disfrutéis. Porque además tengo que decir una cosa, que sí que es un libro de perfumería, pero que además también hay unas cositas que puedo contar, que tiene pinceladas personales. Entonces el salseo está servido, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Oh,